Hola, muy buenos días a todos, de nuevo. Buenos días. Bienvenidos al seminario. Hoy vamos a celebrar este seminario que está, como sabéis, encuadrado en el proyecto CEA más Empresas, que la FOE, en este caso, desarrolla en colaboración con la Confederación de Empresarios de Andalucía y la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresa y Universidad de la Junta de Andalucía. Imagino que ya sabéis todos, pero no para recordarlo, que desde CEA y concretamente a través del proyecto CEA más Empresas se pretende fomentar la cultura emprendedora y el autoempleo. Desde FOE, en FOE tenemos un servicio de asesoramiento personalizado y gratuito para todas aquellas personas que pretenden comenzar una aventura empresarial. Trabajamos a lo largo del año en el desarrollo de multitud de seminarios y jornadas, siempre vinculados al desarrollo empresarial y para que el empresario esté al día de cuántas novedades hay en su ámbito. En esta ocasión, este seminario, que es el segundo, si no recuerdo mal, que celebramos este formato, lleva por título Análisis de la competencia y estudio del mercado digital. Creo que es un tema que está absolutamente de moda, posiblemente por la situación de pandemia que hemos vivido. Las empresas pues han tenido que transformarse digitalmente, han entrado en el mundo digital, la venta online, y esto evidentemente ha venido para quedarse. En esta ocasión será nuestro compañero Fran Vázquez el encargado de impartir este seminario. Os dejo ya con la ponencia que nos va a impartir, que es lo que imagino que todos estáis deseando, y espero que al final de la misma preguntéis todas aquellas dudas y cuestiones que os puedan surgir. Únicamente recordaros que al final del seminario os vamos a pasar un cuestionario que es importante para nosotros, que espero que cumplimentéis, bueno, porque queremos conocer la opinión vuestra y las necesidades formativas que tenéis. Yo nada más, Fran, tienes la palabra y empezamos cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a comenzar con la ponencia de hoy que tenemos prevista, ¿vale? Y lo primero, antes de empezar, os voy a pedir un favor y es que silenciéis, los micros, ¿vale? Para que no se acople, ¿vale? Vuestro sonido a la presentación. Voy a compartir pantalla. Sí. Hola, buenos días. Entiendo que todos podéis ver mi pantalla. Y bueno, como ya os decía, vamos a dedicar esta sesión de hoy al análisis, como bien ha dicho el compañero, análisis de la competencia y estudio del mercado digital. Teniendo en cuenta el contexto del confinamiento en el que vivimos y con el tema del coronavirus, como ya ha adelantado nuestro compañero, ha habido una necesidad de transformación digital, pero a nivel ya global, ¿no? De todas las empresas, sobre todo a nivel nacional, pues muchísimas pymes han tenido que pasar a todo lo que es el mercado digital de manera directa, ¿no? Para tener quizás cierta solvencia o cierta dinamización del tejido empresarial que estaban teniendo a nivel físico, ¿no? Las restricciones y las normativas para, de alguna manera, que han perjudicado a todo lo que es el comercio, se han visto de alguna manera solapadas con todo lo que es el comercio online. Y esto ha creado una necesidad bastante importante para que todo lo que son empresas, todo lo que son pymes, pues empiecen a adoptar y empiecen a adaptar herramientas a nivel de analítica digital, a herramientas a nivel de estudio y monitorización de la competencia, que ahora mismo pues han estado ya varios años en el mercado y son de gran auge para todo este tipo de necesidades. Comentaros que una breve presentación de quién soy, ¿vale? Yo soy socio oficial certificado de Google, tanto por la parte de Google Analytics como de Google Ads, Google AdWords. Y bueno, a lo largo de todo mi desarrollo profesional, pues he tenido la inmensa suerte y la oportunidad de trabajar tanto con pequeñas empresas como para grandes, ¿no? Al final, una de las cosas importantes que os quiero de alguna manera hacer ver es que lo único que diferencia evidentemente a una empresa pequeña y una empresa grande son los recursos, pero en el caso de todo lo que es el terreno digital debemos saber discernir, debemos saber identificar qué tipos de herramientas debemos de usar y para qué. Y creo que con este tipo de seminario vamos a, de alguna manera, a poner las bases de lo que es una buena estrategia y planificación alrededor de lo que es un desarrollo de productos y sobre todo una comercialización y lanzamiento
en mercados objetivos. Vamos a hablar de mercado local, sobre todo, también de mercado nacional, evidentemente, pero a mí lo que me interesa sobre todo es que os quedéis con el procedimiento, ¿no? Con qué partes o con qué tipo de etapas o pasos tenéis que seguir para tener realmente un buen análisis, ¿vale? Y podéis contrastar información para tomar decisiones de negocio óptimamente. ¿Cuál va a ser la hoja de ruta que vamos a seguir a través de esta ponencia, ¿vale? Pues lo primero vamos a hacer una introducción sobre lo que es la empresa y la competencia. Tenemos que tener claro lo que vendemos y cómo lo vendemos. Y eso es una de las partes fundamentales a la hora de integrarnos en cualquier mercado, ya sea a nivel nacional, ya sea a nivel local o ya sea a nivel internacional. Tenemos que saber qué es lo que ofrecemos y cómo podemos de alguna manera identificar a ese usuario o a ese consumidor potencial que pueda estar interesado en realmente en lo que nosotros le estamos aportando, ¿no? Creo que es una de las partes fundamentales de todo esto, además de cómo identificar a la competencia, qué tipo de herramientas debemos de utilizar y cómo podemos de alguna manera identificar, como ya os digo, ese tipo de empresa o ese tipo de competencia indirecta que podamos tener a nivel de sector de negocio. Después vamos a ver un poco cómo es el proceso de benchmarking. No sé si estáis familiarizados con el concepto benchmarking. Nosotros lo utilizamos mucho en todo lo que es el contexto digital, porque evidentemente nosotros hacemos muchos estudios y mucha analítica de datos. El benchmarking es el proceso por el que nosotros analizamos la competencia y este proceso pues tiene varias etapas y evidentemente tiene varios procedimientos que tenéis que saber para aplicarlo de la mejor manera posible en vuestros negocios de manera particular. Nosotros le vamos a dedicar también un tiempo también para identificar qué tipo de competencia tenemos y cómo podemos o cuáles son los puntos más importantes que tenemos que de alguna manera recabar para tomar decisiones acertadas de negocio. Después vamos a ver en el tercer módulo el estudio de mercado, ¿vale? En el estudio de mercado voy a hablar, bueno, de algunas herramientas que tenemos a nuestra disposición, como Google Keyword Planner, ¿vale? Que son herramientas que nos ofrece Google de manera gratuita y que nos permiten de alguna manera no solamente ver el contexto de competencia que hay, a nivel, digo, sino también el nivel, por ejemplo, de inversión que debemos de estimar con previsiones sobre un mercado objetivo, ¿no? Y eso es bastante importante, sobre todo a la hora de, como ya os digo, no solamente tomar decisiones de negocio, sino rentabilizar la inversión que hagamos a nivel digital. Y por último vamos a dedicarle un espacio a la toma de decisiones, ¿vale? Porque evidentemente la toma de decisiones estratégicas de alguna manera va a influir muy mucho en llevar bien o llevar mal la gestión administración, ¿vale? Y sobre todo lo que es el seguimiento de la presencia o el posicionamiento que tenga la empresa a nivel digital. Digamos que al final las decisiones estratégicas de negocio son las que van a influenciar, como ya digo, van a hacer depender si realmente nuestra integración en el mercado ha sido lo más óptimamente posible hecha o no. Vamos con el primer módulo, ¿vale? De la empresa y la competencia. Y aquí me interesa sobre todo que el primer punto que tengamos claro a la hora de analizar nuestra empresa es saber a qué nos dedicamos. O sea, qué servicio realmente nosotros estamos aportándole al consumidor, ¿vale? Y evidentemente en cómo nos debemos de presentar. Hay muchísimas empresas que creen que, por ejemplo, teniendo una página web, ¿vale? Ya tienen una presencia o un posicionamiento destacado a nivel digital. El posicionamiento a nivel digital es mucho más profundo que tener una página web en un contexto de Internet. Como bien sabéis, y seguramente ya lo habéis comprobado, tener una página web de una empresa nos permite tener ciertos contenidos o cierta presencia, diría, a nivel de negocio, pero realmente no es factor determinante a la hora de que un consumidor nos compre más o nos visite más. Para ello tiene que llegar, como ya estoy comentando, a la visita. Y para generar esa visita tiene que conocernos de algún modo. Al final, mucho de lo que es la estrategia a nivel de negocio, a nivel online, depende muy mucho del posicionamiento con las herramientas que dispone a nivel online y a nivel de Internet para con el usuario que lo está trabajando. Me quiero referir y me explico.
Por ejemplo, si yo no conozco el contexto de Google y las herramientas o las aplicaciones que me ofrece Google para yo posicionarme, tengo una desventaja competitiva. Si, por ejemplo, yo sé que mi público objetivo o que mi usuario afín está en redes sociales, por ejemplo, en Facebook e Instagram, y no conozco 100% lo que me puede ofrecer Facebook e Instagram, tengo una desventaja competitiva. Con lo cual, lo que quiero comentar es que no solamente hay que analizar cómo o cuáles recursos, cuáles canales de comunicación está utilizando la empresa para presentarse y para ofrecer esos productos y servicios, sino también qué tipo de funcionalidades o funcionamiento tienen todas estas plataformas donde vamos a tener cierta presencia y cómo las vamos a trabajar en favor de que nos visiten más, puedan consumir nuestros contenidos, puedan compartirlos, etcétera, etcétera, etcétera. Uno de los puntos importantes que quería aquí destacar es que a nivel de Internet y a nivel digital, nosotros tenemos que conocer, como ya os digo, la normativa y el funcionamiento de todas estas plataformas. No sé si os habréis preguntado cómo funciona actualmente el algoritmo de Google o cómo funciona actualmente el algoritmo de Facebook, ¿no? O de Instagram, por poneros un ejemplo, ¿no? Esos son, digamos, factores decisivos a la hora de nosotros tener una buena presencia a nivel digital y a la hora de optimizar ese posicionamiento para que sea lo más preferente posible. Si es preferente, logramos esa visibilidad y logramos que ese consumidor potencial pueda llegar a vernos, en el sentido de que pueda llegar a consumirlos. Si realmente no conocemos cómo funcionan este tipo de plataformas o cuáles son, digamos, los factores de sus algoritmos de funcionamiento, difícilmente vamos a generar cierta repercusión, ¿no? A nivel de negocio digital. Con lo cual, no solamente el contexto de conocimiento va a ir indicado a lo que nosotros ofrecemos como empresa, ya sabemos que los empresarios de alguna manera tratan a su empresa como su niño pequeño, porque claro, evidentemente es algo que han generado ellos, sino también tenemos que conocer las peculiaridades o las características de dónde nos exponemos, de qué canales de comunicación, como ya os digo, online, vamos a utilizar y cómo va a ser la presentación y cómo podemos optimizar ese posicionamiento a nivel estratégico. Por eso os comento, una de las partes también bastante importantes, no solamente es cómo nos vamos a presentar a nivel online y cómo vamos a, de alguna manera, a integrarnos dentro de todo lo que es el mercado digital, sino también hay que buscar factores diferenciales dentro de lo que nosotros ofrecemos. Lo más recomendable, ¿vale? No es solamente cómo nos vamos a exponer, qué tipo de características tienen nuestros productos y servicios. Lo más fundamental también de todo esto es qué distintivo característico o qué factor diferencial tiene lo que ofrecemos para que el usuario nos consuma. Y ese usuario que nos va a consumir lo tenemos que tener perfectamente identificado. Solamente lo vamos a tener perfectamente identificado estudiando muy bien el mercado. Y ya os digo, el mercado es bastante complejo a nivel de, ya os digo, del ámbito, el ámbito digital. Hay que trabajar muchísimas parcelas que a continuación os iré explicando y vamos a ir de alguna manera desengranando y desarrollando a lo largo de esta sesión. Pero sí es importante tener en cuenta no solamente cómo, ya os digo, nos presentamos, sino a quiénes vamos dirigidos, por qué nuestro servicio o nuestro producto va a ser beneficioso para ese tipo de consumidor final, qué tipo, ya os digo, de factor diferencial, si es un factor diferencial por coste, porque es más barato que de la competencia, o un factor diferencial en el sentido de que tiene una característica diferente al producto de los otros, de las otras empresas, que nos va a hacer destacar, va a ser partes importantes del procedimiento a la hora de generar un buen posicionamiento y una buena estructura dentro de lo que es comercialmente y a nivel de procedimiento, como ya os digo, ese tipo de integración dentro del mercado digital. Y os lo he adelantado un poco, ¿no? Al final nosotros, la empresa que tengamos, no es realmente lo más importante. Evidentemente nosotros tenemos que tener un servicio acorde a las expectativas, ¿vale? Pero esas expectativas al final las va a evaluar un usuario final. Al final todo, como ya os digo y de manera reiterada, todo lo que hagamos a nivel comercial tiene que ir de una manera dirigido y orientado a un público objetivo.
Ese público objetivo va a estar identificado, lo vamos a tener que identificar nosotros, ¿vale? En ese estudio de mercado digital, para saber qué tipo, ¿vale?, de canal de comunicación o de plataforma online utiliza activamente para consultar información y contenidos y nosotros tener presencia ahí, de la cual esa presencia va a tener que estar determinada por, como ya os digo, un factor diferencial, o por coste o por diferenciación. Es muy importante hacer todo ese desarrollo, ¿vale?, de negocio para de alguna manera orientar todo lo que son nuestros contenidos y todo lo que es la comunicación a lo que realmente los usuarios están consultando, cuáles son realmente sus tendencias en un momento dado para la búsqueda de información. Todo esto solamente lo vais a poder llevar a cabo, como ya os digo, con herramientas. Nosotros podemos tener una idea, ¿vale?, inicial de cómo tenemos que lanzarnos en el mercado digital y cuál es nuestro perfil de cliente objetivo, pero eso lo tenemos que contrastar, esa información, esos datos los tenemos que contrastar a través de todas las herramientas y todas las disposiciones de información que nos ofrecen las diferentes plataformas donde vamos a tener posicionamiento de negocio. Y es ahí donde vamos a tener, pues, realmente un factor decisivo a la hora de generar rentabilidad o no con la inversión que vayamos a hacer y vayamos a destinar dentro del mercado digital. Como no podía ser de otra forma, y os estoy hablando mucho de posicionamiento, aquí lo importante sobre todo es identificar qué tipo de palabras clave o temas, ¿vale?, están relacionados con nuestra empresa. Y eso solamente, ya os digo, lo vamos a poder identificar con herramientas. Nosotros tenemos, como ya os estoy integrando, una idea inicial, ¿vale?, unos principios por los que nuestro servicio o nuestro producto va a ser competitivo, va a ser competente dentro del sector de negocio determinado, pero nosotros tenemos que conocer también muy mucho la competencia directa o indirecta que tengamos, que puede ser, ya os digo, tanto online como offline, ¿vale? Y sobre todo tenemos que conocer cómo se mueve el sector del negocio en el mercado digital. Hay varias herramientas, yo voy a explicaros además varias herramientas a lo largo de la sesión, pero digamos que la herramienta más básica que podéis de alguna manera utilizar para este tipo de análisis a nivel de palabra clave es, como ya os comentaba al principio, Google Keyword Planner, ¿vale? Tenemos otras de pago que son bastante válidas y que son bastante efectivas, como SEMrush, ¿vale?, como Keyword Finder, son otras herramientas y otras plataformas que nosotros utilizamos a nivel de estudio de mercado digital y que también se integran a la hora de identificar palabras clave, ¿vale?, que nos permiten saber cómo está posicionada online en el mercado cierta competencia, que conocemos o no, que eso es lo importante, descubrir también otros competidores que a lo mejor se están posicionando en el mercado digital por los mismos palabras clave o por los mismos servicios que nosotros estamos vendiendo, pero también por temas, ¿vale?, que es otro de los puntos importantes en todo esto. A nivel de comercialización o a nivel de comunicación comercial en el terreno digital, se está utilizando muy mucho el contenido multimedia, se está utilizando muy mucho todo lo que son vídeos de presentaciones de productos y servicios, de testimonios sobre esa aplicación de productos y servicios dentro del mercado, etcétera, etcétera. Y este contenido multimedia siempre está categorizado por temas del sector de negocio, por temas de solución del problema que de alguna manera resuelven, etcétera, etcétera. Esa identificación de temas está muy ligada al tema del posicionamiento SEO, como os estoy integrando ahora, ¿vale? Por eso os quiero de alguna manera vincular la idea de que las palabras clave, todo lo que es el desarrollo de contenido, todo lo que es el desarrollo de temas y la especificación de dicho tema, tiene que ir muy mucho vinculado con el estudio de posicionamiento SEO que tenga nuestra empresa con respecto al sector de negocio, con respecto al mercado que nosotros queremos de alguna manera trabajar dentro del ámbito online. ¿Cómo se trabaja ese posicionamiento por palabras clave o temas? Pues os comento cómo es la estrategia a nivel de posicionamiento hoy por hoy a nivel online, ¿vale? Las palabras clave se tienen que utilizar como cadenas, ¿vale? Al final tenemos que tener en cuenta que Google, como muchos llaman, digamos que tiene el monopolio de búsquedas de contenido, ¿vale? Aparte de Google hay más vida, ¿no? Tenemos Yahoo, tenemos Bing, pero tienen una pequeña parte del mercado, ¿no? Un 15%, un 10% del mercado activo de todo lo que son las búsquedas a nivel mensual de contenido.
Y también tenéis que tener en cuenta que San Google domina también todo el monopolio de los móviles, ¿vale? La tecnología Android es de Google, con lo cual todo lo que son sus aplicaciones, todo lo que son sus utilidades, la herramienta, incluso el mismo buscador, están implementados en todos los móviles que tienen el sistema Android por defecto. Con lo cual, al final, tenemos que conocer muy bien cómo funciona Google para tener un posicionamiento lo más exhaustivo y lo más rentabilizado posible, ¿vale? La cuestión es que a nivel de identificación de palabras clave, que ya os he comentado que nosotros utilizamos diferentes herramientas para ello, vamos a tener que saber o que conocer cómo incluirlas dentro de nuestra página web, nuestro comercio electrónico o de aquellas plataformas online donde tengamos presencia para que el mismo buscador a través de su algoritmo pueda categorizarnos y pueda incluirnos dentro de los resultados de búsqueda de manera preferente. Aquí entra muy en juego todo lo que estamos hablando sobre posicionamiento. Para vuestra información, si no lo sabéis ya, el SEO tiene una división, ¿vale?, de trabajo que se clasifica en SEO on-page y SEO off-page, ¿vale? El SEO on-page es el que hacemos nosotros con nuestra página web, nuestro comercio electrónico, es decir, cómo incluimos las palabras clave, en qué secciones, hay unas secciones más importantes que otras, por ejemplo, las palabras clave incluidas en el título o en la URL, quiere decir la dirección web, son más importantes que, por ejemplo, en otro apartado dentro del sitio. La importancia, por ejemplo, de las descripciones de los vídeos, las descripciones de las imágenes, del nombre del fichero de las imágenes que subimos a la página web. Todo ese tipo de condicionantes es muy importante que la tengamos en cuenta y la conozcamos para hacer un buen trabajo de posicionamiento y que el lanzamiento de nuestro producto o servicio, incluso de nuestra propia empresa, sea lo más optimizado posible para que los robots de cada buscador, los que realmente se encargan de categorizar el contenido y exponernos en los resultados de búsqueda cuando alguien haga cualquier consulta relacionada con o nuestro producto o servicio o nuestro sector de negocio, sea lo más optimizada posible para que nosotros seamos lo más visibles dentro de todos los resultados de búsqueda que de alguna manera exponen, ¿no?, este tipo de plataformas. Aparte de eso, es bastante importante hacer un análisis de posicionamiento a nivel de SEO on-page de las páginas de la competencia. Si nosotros ya antes tenemos definido qué tipo de página de competencia tenemos y sobre todo descubrimos otras competencias indirectas que se incluyen dentro del sector de negocio, es muy importante no solamente identificarlas, sino también analizarlas, ¿vale?, a nivel de posicionamiento para saber qué palabras clave están utilizando, si la podemos integrar dentro de nuestra estrategia a nivel de posicionamiento o si podemos encontrar palabras clave, ¿vale?, long tail, ¿vale?, poco utilizadas, pero que tienen una especificación bastante importante para desarrollar nuevos negocios, desarrollar nuevos productos que nos permitan, de alguna manera, identificar ese foco, ¿vale?, de consumo a nivel de mercado, ¿vale? Y evidentemente, como ya os digo, otro elemento diferenciador de todo esto no solamente las palabras clave, sino que esas palabras clave se enmarcan dentro de diferentes temas. Esos temas los tenemos también que tener dentro de la estrategia de marketing de contenido de nuestra página web, de donde tengamos presencia, por ejemplo, en redes sociales, etcétera, donde podamos de alguna manera compartir y de alguna manera retroalimentar esas palabras clave y esa información para que los diferentes buscadores de las diferentes plataformas online en que tenemos presencia nos puedan de alguna manera posicionar de manera preferente. Y pongo aquí un ejemplo, ¿vale?, práctico de un negocio de artesanía a nivel local. Por ejemplo, un negocio de este tipo, a partir de su sector, ¿vale?, debería de posicionarse en el sector artesanía, ¿vale?, en madera, y después debería de definir un tema o una especialización, ¿vale? Por ejemplo, juguetes de madera artesanales, ¿vale? Todo lo que podamos de alguna manera categorizar dentro del contenido de una página web, en este caso de esta empresa o de esta marca, nos permitiría tener un posicionamiento más relevante. ¿Por qué?
Porque si nosotros jugamos bien nuestras cartas y sabemos identificar dónde tienen que estar esas palabras clave o esos keywords específicas, vamos a poder optimizar nuestros resultados de búsqueda, vamos a poder optimizar que el usuario nos pueda encontrar más fácilmente. Y eso va a aumentar la perspectiva en un momento dado. Primero, que nos visiten y segundo, que podamos tener ciertas ventas a nivel online. Y aquí uno de los consejos que os voy a dar es que, no sé si conocéis Google My Business, yo creo que verlo lo habéis visto seguro, porque son las fichas que tenéis, ¿vale?, de las diferentes empresas a nivel local. Os voy a dar un consejo muy importante y es que de alguna manera trabajéis mucho con Google My Business. Entiendo que casi todos los que estáis en esta sesión formativa tenéis un negocio a nivel local y os interesa sobre todo rentabilizar no solamente la presencia digital que tenéis, sino también hacer mayores niveles de comercialización o mayores niveles de visualización para conseguir, ¿vale?, más consumo por parte de vuestro público objetivo. Os recomiendo que utilicéis Google My Business porque aparte de ser gratuito, es una manera de posicionar preferentemente en cuanto a posicionamiento SEO local mejor a las empresas. En Google My Business tenemos diferentes tipos. Perdonad, el micrófono, por favor, desconectar el micrófono. Ya os comentaba, a nivel de Google My Business, ¿vale? Nosotros tenemos la posibilidad de hacer un SEO local más preferente, porque aparte de estar utilizando plataformas propias de Google, Google My Business nos permite de alguna manera tener un posicionamiento más efectivo a nivel local. En Google My Business no solamente, como habéis podido llegar a ver, podemos compartir en un momento dado el horario de una tienda o fotos relacionadas con la tienda. Podemos compartir también palabras clave y temas relacionados con la tienda si nos metemos dentro de la ficha de la empresa, es decir, dentro de Google My Business. Podemos compartir vídeos en un momento dado, podemos hacer actualizaciones de estado de la tienda, podemos hacer de alguna manera lanzamiento de ofertas o lanzamiento de novedades de alguna manera vinculadas con nuestra empresa. Y es una de las partes muy olvidadas dentro de lo que es el SEO local por parte de las empresas. Hay poquitas pymes que utilicen de alguna manera óptimamente este tipo de recursos y nos permiten de alguna manera, como ya os digo, tener un posicionamiento más preferente a nivel local, ¿vale? No solamente de geolocalización, sino también a nivel de SEO con respecto a todo lo que es la optimización del posicionamiento. Bien, pues dada esta introducción, ¿vale? Vamos a ver ahora el proceso de benchmarking o cómo se debe de analizar todo lo que es la competencia y hacer un estudio de mercado a nivel digital. Este es el proceso, ¿vale? Y son los pasos que tenéis que seguir a la hora de desarrollar un análisis de benchmarking. Lo primero que tenéis que hacer, el primer paso es identificar quiénes son vuestras competencias tanto on como offline, ¿vale? Es una manera de ponerles cara, como se especifica en la diapositiva, a no solamente las empresas que están empujando en tu sector, sino tener en cuenta cómo es el contexto del sector de negocio a nivel digital que nosotros estamos trabajando. Una vez identifiquéis ese tipo de competencia, ¿vale?, tanto on como off, ya vais a tener que identificar, como ya os digo, esas palabras clave de negocio, ¿vale?, y esos temas que permiten categorizar contenidos a esa competencia con respecto a vosotros, ¿vale? Y, por tanto, vais a tener que optimizar ese posicionamiento SEO, averiguando qué estrategias están utilizando, dónde tienen presencia esa competencia, si en redes sociales, si en Facebook, si en Instagram, si en Pinterest, si en TikTok, ¿vale? Si están utilizando blog como recurso y estrategia de marketing de contenidos para posicionarse y mantener actualizado, ¿vale?, no solamente su información, sino también tener actualizado al consumidor potencial al que se están dirigiendo. Son puntos importantes que vais a tener que tener, como ya os digo, en cuenta para, de alguna manera, aumentar las expectativas de negocio y tener un conocimiento mucho más profundo, mucho más extenso de vuestra competencia directa, que podéis aplicar, ¿vale?, a vuestra estrategia como factor diferencial y para competir dentro del mismo sector digital. Y por último, saber qué recursos están utilizando para comunicarse con los públicos, es decir, si realmente una parte de su tiempo la dedican a generar contenido de calidad a través de redes sociales,
si, como ya os digo, están utilizando el marketing de contenidos y están trabajando un contenido optimizado en su blog para tener mayor posicionamiento, si están utilizando otros canales de comunicación, por ejemplo, chats propios o foros donde quieran tener presencia para de alguna manera visitar a un público objetivo que realmente puede consumir su producto y servicio, son partes importantes de todo ello. Por eso os estoy remarcando, la necesidad, la necesidad de identificar no solamente cuál entorno o qué plataforma web utilizan o qué comercio electrónico están utilizando, sino también disponer o identificar qué canales de comunicación utilizan y cómo las utilizan. Si realizan sorteos, si realizan ofertas solamente viables a nivel de redes sociales que no se encuentran en ningún sitio, ni siquiera a nivel offline, para de alguna manera generar un reclamo dentro de lo que es el consumo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué debemos investigar dentro de la competencia? Pues lo primero, saber cómo está estructurada su web, ¿vale? Y con saber cómo está estructurada su web no me refiero solamente a las secciones que tienen, etcétera, etcétera. A mí lo que me interesa sobre todo es que tengáis en cuenta, y lo quiero grabar a fuego durante esta ponencia, en que realmente el factor diferencial de lo que es el mercado digital se basa muy mucho en el posicionamiento y en las herramientas de comunicación, cómo las utiliza las empresas, ¿vale? Cómo, de alguna manera, cuál es la estrategia en un momento dado de planificación de contenidos para no solamente ser visibles, sino también ser atrayentes. En este sentido, tenemos que hacer un análisis de ver cómo a nivel de palabra clave, a nivel tematizado, está estructurado el contenido, ¿vale? Eso lo podéis hacer con herramientas como Moz, MOZ, ¿vale? Que tienen una parte gratuita, esta herramienta, por ejemplo, es de pago, pero tiene una parte ahora gratuita, y nos va a permitir identificar qué palabras clave por sección está utilizando la plataforma web, una plataforma web determinada de una empresa, para de alguna manera llegar a su público objetivo y de alguna manera presentarse dentro del entorno online. Otro apartado es el tema de las redes sociales, como ya os digo, no solamente vamos a tener que analizar la web o el comercio electrónico donde esté de alguna manera teniendo una identidad o una presencia de esa empresa, sino también cómo a nivel de comunicación está utilizando las redes sociales, ¿no? ¿Qué tipo de redes sociales está utilizando? Sabemos que, por ejemplo, para ir a un público joven tenemos que utilizar Instagram y YouTube, ¿vale? Ahora mismo Facebook, por ejemplo, se ha creado para un público más maduro, ¿vale? De 30 años hacia adelante. Pero esas particularidades las vamos a tener que tener definidas desde el inicio, donde vamos a tener que tener cierta información sociodemográfica sobre lo que vendemos y sobre el servicio que ofrecemos. En la mayoría de los casos, seguramente los que estáis aquí ya tenéis una empresa, que ya tiene un recorrido, y lo que os interesa es que habéis venido a esta sesión formativa para, de alguna manera, reciclaros o, de alguna manera, optimizar lo que ya hacéis. Realmente ya vais a tener unos datos que podéis, pero de alguna manera vais a tener que actualizaros a la medida de que tenéis que utilizar herramientas a nivel digital que os permitan tener otra información que complemente lo que ya trabajáis para tomar, como ya os digo, decisiones estratégicas de negocio de manera más fiel y de manera mucho más productiva. Como ya os digo, una de las partes importantes de todo esto también son las redes sociales, en el sentido de que tenemos que identificar qué redes sociales o qué tipo de competencia está en las redes sociales y cuáles son los puntos que está utilizando para dar algo diferente a ese usuario. ¿Qué tipo de contenido? ¿Cómo establecen esos contenidos? ¿Con qué recurrencia los publica? Etcétera, etcétera, etcétera. Las redes sociales, como ya intuiréis, también tienen una carga de posicionamiento SEO importante, el social SEO, ¿vale? Dependiendo de cómo utilicemos las redes sociales, vamos a tener un posicionamiento a nivel orgánico, que digo que no de pago, más preferente, ¿vale? Que otras y viceversa. Por ejemplo, voy a dar un consejo. Si nosotros estamos utilizando redes sociales, hoy en día lo que más le interesa a las redes sociales es que se publiquen, sobre todo, vídeos e imágenes, ¿vale? El texto y los enlaces pasan a un segundo plano dentro de la copia de contenido hoy por hoy. ¿Por qué? Porque el nivel de retención en los vídeos y en las imágenes es mucho mayor. Por eso, pues, hay muchísimas aplicaciones móviles, como por ejemplo TikTok o como por ejemplo Instagram, que tienen tanta repercusión porque el usuario se permanece activo mucho más tiempo y hay mayores oportunidades de que la empresa sea visible, ¿vale? Con el contenido que se está exponiendo. Y
por otro lado, el apartado de posicionamiento para investigación de competencias que nos puede surgir el tema de los blogs y los foros, ¿vale? De alguna manera, a través de los blogs y a través del contenido de los foros también podemos identificar ciertas necesidades del público final y cierta competencia en el marco de todo lo que es el sector de negocio para de alguna manera cubrir las necesidades que puedan tener esos usuarios a nivel de contenido. Una de las partes también fundamentales para que podamos identificar a ese tipo de competencia directa e indirecta. ¿Cómo podemos localizar a la competencia? Lo mínimo que se despacha, y ya os comento aquí, son las búsquedas en Google. Si vosotros hacéis cualquier búsqueda en el buscador de Google, o en el buscador de Bing, o en el buscador de Yahoo, vais a tener una serie de resultados orgánicos, ¿vale? Una serie de resultados de búsqueda, y si os fijáis en la parte final del todo, vais a tener un listado de búsquedas relacionadas que hace el usuario con respecto a esa consulta específica que nosotros hemos hecho en el apartado de buscador, ¿vale? Eso sería, digamos, lo mínimo que se despacha a la hora de intentar identificar a una competencia directa o indirecta dentro de lo que son los criterios o las consultas dentro del buscador. El segundo nivel, las herramientas. Herramientas como Google Keyword Planner, como ya os comento, herramientas como SEMrush, herramientas como Keyword Finder, ¿vale? Herramientas como WhoRank, ¿vale? Son muy importantes, ¿vale? A la hora de aplicar con cierto sentido, con cierta profesionalidad, teniendo unos resultados mucho más contrastados y mucho más optimizados para, de alguna manera, tener información lo más actualizada posible sobre los competidores que nosotros hayamos identificado dentro de esa primera toma de contacto con el mundo digital. Y como ya os digo, a partir de todo lo que es esa integración y esa implementación a nivel de información digital, vamos a poder pues, tomar decisiones y vamos a poder hacer o vamos a poder tener un análisis de la competencia mucho más exhaustivo, haciendo de manera periódica, y por eso os los pongo en la diapositiva, actualizaciones de búsqueda con respecto a ese tipo de posicionamiento. Sí, os lo pongo al final, ¿vale? Las herramientas y os las especifico en el chat, ¿vale? Al final de lo que es la sesión también vais a poder hacerme preguntas sobre lo que queráis y sobre el contenido de todo lo que estamos exponiendo, ¿vale? Factores del proyecto empresarial y de la competencia. Pues uno de los factores del proyecto empresarial para que vaya bien es el tamaño de la web, ¿vale? El tamaño de la web es muy importante y os digo que es muy importante por una razón muy poderosa. Google, que es la que controla todo el mercado de contenido de posicionamiento para contenidos, valora muy mucho las páginas web que cargan rápido. Si mi página web tiene muchos recursos, dispone de mucho contenido de calidad, es posible que pese también muy mucho. Entonces, eso ralentiza en un momento dado la carga de la información y del contenido, hace que se atrase la presentación de dichos contenidos a los usuarios y Google puede llegar a penalizarte con eso, con un posicionamiento en el mercado, en el sector de negocio a nivel digital, mucho más inferior o peor de lo que tú te estimabas que podrías tener. ¿Cómo podemos, de alguna manera, identificar qué tipos de recursos, de alguna manera, están dificultando, ¿no?, que la carga de la página web sea optimizada o no? Tenéis una herramienta que es Google Speed Insights, después la voy a poner en el chat, que os va a permitir, ¿vale?, saber qué tipos de recursos están, de alguna manera, dificultando que la página web cargue rápido, cuál es el tamaño de vuestra web y, sobre todo, lo mejor de todo, cómo podéis solucionar ese tipo, ¿vale?, de recursos, cómo podéis cambiarlo o qué formato utilizar para el contenido para que, uno, cargue rápido, dos, tenga un mayor nivel de posicionamiento. Cosa muy importante, Google Speed Insights es una herramienta gratuita, ¿vale? No tenéis que hacer ningún tipo de inversión. La podéis utilizar si buscáis en el buscador, como ya comenté, Google Speed Insights, podéis identificarla y podéis trabajarla porque os ofrece no solamente los problemas que pueda tener vuestra página web en este sentido, sino también las soluciones para corregirlas, ¿vale? Y de alguna manera poder optimizar esa plataforma online que de alguna manera estáis, de alguna manera, como ya os digo, rentabilizando en el negocio.
Otro factor muy importante del proyecto a nivel empresarial y a nivel, ¿vale?, competitivo dentro de lo que es el entorno online, que sean, ¿vale?, vuestras plataformas online, vuestros e-commerce responsive. Con el término responsive estamos aludiendo a que sean adaptativas para todo dispositivo móvil. Eso lo tiene también muy en cuenta Google. Y os explico por qué. Hoy en día el 80-85% de las visitas, el primer impacto, ¿vale?, que se genera a través de un contenido a nivel digital, es a través del móvil. Hay desde 80-85% de visitas a nivel mobile, preferentemente antes que a través de sobremesas, portátiles, etc. Y solamente tenéis que fijaros de que todo hoy en día, todo el mundo, para estar conectado, tiene que llevar un móvil. Y lo lleva todo el día, las 24 horas del día. Eso es muy importante, que sepáis de alguna manera que tener una estrategia responsive de adaptación de vuestra plataforma web empresarial a dispositivos móviles os va a beneficiar porque Google lo va a ver con buenos ojos y de alguna manera no os va a penalizar si realmente vuestro formato en vuestra plataforma web no está, como ya os digo, optimizado. Si realmente no sabéis si está o no está responsive, os recomiendo que vayáis a un informático, a un desarrollador, a una agencia que os pueda de alguna manera identificar. Hay también plataformas que os permiten saber y comparar si vuestra página web es responsive. Por ejemplo, Google Speed Insights, que os la he mencionado anteriormente para el tamaño web, os la facilita, os da una puntuación para saber si vuestro contenido está optimizado para dispositivos móviles y cuál es la valoración para Google de vuestra plataforma o de vuestra página web de empresa. Y realmente eso también es muy importante a la hora de valorar y a la hora de identificar si realmente sois competitivos a nivel de posicionamiento de mercado. Otro punto importante dentro de los factores del proyecto empresarial a nivel digital y a nivel de competencia, las llamadas a la acción. Nosotros, a nivel de mercado digital, hacemos muchos experimentos, muchas pruebas con, por ejemplo, como estáis viendo en la presentación, botones, colores de botones, conceptos, llamadas a la acción, compra ahora, regístrate más información, y estamos evaluando siempre, ¿vale?, todas esas comunicaciones de contenido que hacemos a nivel comercial y a nivel específico y táctico para, de alguna manera, conocer cuáles son las mejores preferencias o cuáles son los mayores recursos que generan mayores interacciones por parte del usuario. ¿Por qué? Porque si nosotros utilizamos solamente en un momento dado, os voy a poner un ejemplo, una campaña publicitaria a nivel digital con un formato publicitario solamente y con una estructura o un botón determinado, nos estamos equivocando, estamos dejando al azar, estamos dejando de alguna manera de lado otras opciones que puedan ser más viables y más rentables. Con lo cual, os recomiendo que a partir de este momento, si no lo estáis haciendo ahora, cambiéis de alguna manera, si estáis haciendo contenido a nivel de redes sociales o a nivel publicitario online o a nivel de presentación de vuestra página web, actualizaciones que os permitan de alguna manera evaluar, que os permiten de alguna manera rentabilizar si realmente esa disposición de contenido es la más, digamos, óptima para que un usuario pueda llegar a comprar o pueda llegar incluso a consultar sobre lo que vosotros ofrecéis a nivel de producto, a nivel de servicio. En definitiva, para conseguir hacer estas pruebas, y lo podéis hacer incluso a nivel particular con cambios específicos, os recomiendo también otra herramienta que se llama Hotjar, Hotjar, ¿vale?, que es bastante interesante porque no es solamente te permite hacer de alguna manera monitorizaciones de cómo el usuario está interactuando con vuestra página web o con vuestro comercio electrónico, sino también en un momento dado grabaciones de cómo es su sistema de interacción, ¿vale?, su sistema de navegación dentro del contenido que les estáis de alguna manera ofreciendo. Y ya os digo, Hotjar es de pago, ¿vale?, pero tiene un apartado gratuito que podéis de alguna manera utilizar para este tipo de experimentos, este tipo de pruebas, se llaman testing A/B, testing, ¿vale?, que podéis utilizar con diferentes llamadas a la acción. Y como no podía ser de otra manera, y os estoy de alguna manera vinculando la idea del posicionamiento a lo largo del desarrollo de la sesión, el otro factor de proyecto empresarial
a nivel online y de la competencia es el tema del posicionamiento SEO, ¿vale? Un posicionamiento SEO que, como ya os digo, tiene dos partes o dos ámbitos bastante trabajados. El SEO on page es el SEO que nosotros podemos hacer dentro de la página web. Ahí entra, como ya os comentaba, la optimización de las imágenes en descripciones, la inclusión de palabras clave y de temas dentro del contenido específico, en los títulos, en las direcciones web, ¿vale? En las secciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también hay otro ámbito importante que debéis de trabajar que se llama SEO off-page, ¿vale? El SEO off-page, ¿vale? Es lo que veis en la diapositiva, que pone backlinks. Los backlinks son enlaces externos que apuntan a nuestro sitio, es decir, donde nosotros podemos tener presencia a través de un enlace o a través de un contenido o recurso que vincula a nuestra página web o a nuestro comercio. Que el usuario, cuando pinche en él, en esa imagen o en ese enlace, lleve a nuestro sitio a través de una página web que nosotros no controlamos, que es una página web de terceros o un comercio electrónico de terceros. Ese apartado también es muy importante. ¿Por qué? Porque Google no solamente le interesa la optimización de posicionamiento que hagamos con nuestra página web o con nuestro comercio electrónico, sino también le interesa la optimización de número de enlaces que tengamos fuera de nuestro sitio y que apuntan a nuestro sitio, el nivel de tráfico que nos llevan esos medios de terceros, esas plataformas web de terceros, y sobre todo, qué nivel de autoridad SEO tienen para Google de otros buscadores. Que sepáis que Google tiene una valoración a nivel de ranking de 0 a 100, donde se especifica el valor de una página web según la optimización SEO que haya hecho de su página web, de su plataforma. Y eso, ¿vale?, repercute también en la valoración que tenga nuestro SEO a nivel particular, porque a nivel estratégico, tener un enlace en un sitio que tenga una buena optimización de SEO puede mejorar nuestras expectativas de visibilidad en el entorno y en el sector de negocio que estamos trabajando. Y como ya os comentaba, factores como el de las redes sociales y otras plataformas y otros medios de difusión también generan una parte importante de todo lo que es la repercusión a nivel de visibilidad, a nivel de alcance y a nivel de analítica en un momento dado de la competencia. Identificar que hay cierta competencia que utiliza redes sociales y cómo las utiliza va a ser determinante para que nosotros tomemos una decisión y en un momento dado podamos identificar cuáles son los contenidos, por ejemplo, que tienen mayor repercusión y que podamos nosotros integrar dentro de la estrategia digital y cómo nosotros desarrollar esa planificación estratégica para mejorar, como ya os digo, el lanzamiento de todo lo que tiene que ver con la empresa y todo lo que tiene que ver con su posicionamiento dentro del ámbito online. Y aquí os pongo una herramienta que os recomiendo también. Es una herramienta también de pago, pero que tiene una parte beta gratuita. Similar Web, yo no sé si la conocéis, pero la recomiendo muy mucho. Y os va a permitir analizar la competencia online. Y no solamente os va a permitir analizar la competencia online, sino vais a poder hacer comparativas entre páginas web. Es decir, vosotros vais a poder comparar vuestra página web con la página web de una empresa competidora, directa o indirecta, que hayáis identificado dentro del mercado digital. Es bastante interesante. Os recomiendo que la utilicéis, por lo menos para integrarla dentro de lo que es la fase de desarrollo, en todo lo que es la identificación de los competidores y de lo que hacen. Y a través de este tipo de herramientas, pues seguramente vais a tener un conocimiento mucho más exhaustivo y unos datos mucho más relevantes de todo lo que es el entorno digital de vuestro mercado online. El estudio de mercado y el proceso de monitorización. ¿Cómo lo tenéis que encauzar y cómo lo tenéis que planificar? ¿Cuáles son los procesos y cómo tenéis que, de alguna manera, emplear este tipo de estrategia o este tipo de estudio? Que sepáis que el proceso de monitorización, ¿vale?, tiene dos fases, ¿vale? Una fase inicial y una fase de seguimiento. La fase inicial, como veis en la diapositiva, es una fase en la que por primera vez vamos a hacer un estudio de la competencia, vamos a buscarlo tanto online como offline y vamos a recabar datos, ¿vale? Nos vamos a informar de quiénes son, qué están haciendo en Internet, qué estrategias están utilizando para posicionarse en Internet. Y es una estrategia o una fase inicial que se usa para comparar, ¿vale?, nuestro propio negocio con los negocios de la competencia para mejorar, ¿vale?, a nivel táctico, a nivel específico, toda nuestra presencia a nivel online para identificar un público objetivo afín a un contenido
que está de alguna manera consumiendo, ¿no? Y que activamente pues está de alguna manera leyendo o compartiendo. La fase de seguimiento, que es el otro apartado de la monitorización, es cuando ya sabemos que tenemos competencia, el seguimiento que se le hace a nivel paulatino. Os recomiendo que a nivel estratégico tengáis unos periodos de actualización de datos conforme hayáis identificado a esa competencia para saber si han cambiado, si tienen ahora mayor rendimiento, si tienen menos rendimiento a nivel de posicionamiento, porque eso os va a permitir tomar decisiones de negocio lo más a tiempo real posible y lo más rápido posible, que es una ventaja competitiva primordial. ¿Cómo podéis hacer ese tipo de seguimiento, ¿no? A nivel de monitorización? Por ejemplo, con Similar Web, que es una herramienta que os he mostrado anteriormente, la vais a poder hacer sin ningún tipo de problema. Vais a poder identificar no solamente cuál ha sido la evolución de esa competencia, sino cómo la vais a poder desarrollar a nivel táctico y a nivel específico con respecto a periodos en un momento dado de análisis que vosotros vais a determinar. Yo recomiendo que, como mucho, el análisis de lo que es la competencia a nivel de periodicidad sea como mínimo de un mes, ¿vale? Como mínimo de un mes, donde podamos de alguna manera especificar qué rentabilidad han tenido las empresas con respecto a su mercado digital y cómo de alguna manera han ido fluctuando los valores y el mercado a nivel táctico. Herramientas de monitorización en este sentido, os comentaba anteriormente que una herramienta de análisis era Similar Web, ¿vale? Una herramienta de monitorización para hacer de alguna manera este faseado, este proceso, es ProRank Tracker, ¿vale? ProRank Tracker, pues, te permite hacer monitorizaciones de página web, ¿vale? Monitorizaciones incluso de contenido particular y nos permite de alguna manera saber la rentabilidad que tiene en ese proceso online todo lo que es el desarrollo de un negocio particular a nivel digital, para saber, ya como os digo, el posicionamiento, sino a nivel de usuarios, cómo están de alguna manera interactuando con ese tipo de empresas y sobre todo qué posicionamiento pues están teniendo a lo largo del desarrollo del periodo de tiempo que nosotros estamos o queremos analizar. Otra parte de la monitorización a nivel de fase inicial o a nivel de fase de seguimiento, como algunos evidentemente estaréis llevando a cabo, es Metricool, ¿vale? Metricool es una herramienta de monitorización no solamente para, aquí hablamos de nuestra propia web, ¿vale? Con la otra podéis comparar nuestra web con otras webs, pero aquí lo que realmente se analiza es vuestra página web y los recursos que estáis destinando a través de redes sociales, ¿vale? Si estáis utilizando varias redes sociales vinculadas a una página web o a un comercio electrónico, vais a poder centralizar toda esa interpretación de datos o toda esa fase de datos a través de herramientas como Metricool, ¿vale? Que nos permite pues hacer ese proceso de monitorización y tener, como ya os digo, unos datos más exhaustivos sobre el mercado específico que estamos trabajando y sobre nuestra propia empresa a nivel de rentabilización digital. Y por otro lado, os especifico otra herramienta bastante interesante dentro de este sector de negocio, ¿vale? Que es el tema de Google Trends. No sé si la habéis utilizado alguna vez, pero Google Trends es una herramienta gratuita que está a disposición de cualquier usuario y te permite hacer estudios de tendencias dentro de mercados específicos, dentro de ciudades, dentro a nivel provincial, a nivel nacional, a nivel internacional, y nos permiten saber qué tendencias hay en todo lo que es el ámbito online, en el ámbito digital, sobre cualquier tema o sobre cualquier consulta específica que a vosotros os interese realizar por vuestro sector de mercado, por los contenidos que tenéis que puedan ser de mayor relevancia, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, daros algunas indicaciones sobre la toma de decisiones estratégicas de negocio. Lo más importante que quiero que sepáis, aparte de la definición de decisión estratégica empresarial, ¿vale? Al final es un proceso de recabado de datos, o sea, al final todo lo que estamos hablando no solamente de posicionamiento, estamos hablando de contenido, estamos hablando de información. Todo lo que estamos hablando se está centralizando en todo lo que ya conocéis como Big Data, ¿vale? A la hora de tomar decisiones de negocio, tenemos que analizar y tenemos que tomar esas decisiones en base a una información que sea lo más objetivamente posible y que tenga el mínimo margen de error, ¿no? Al final las decisiones de negocio que son improvisadas, al final lo que nos generan es
una repercusión más negativa, en el sentido de que lo que os invito es a que todas las estrategias de negocio que tengáis en cuenta o hagáis a partir de ahora sean meditadas a través de este tipo de herramientas, que os van a ofrecer datos más pulidos, datos más optimizados y que os van de alguna manera a dar sentido a cualquier cambio o a cualquier estrategia que queráis poner o que queráis implementar dentro del entorno digital. Es por ello que lo que os invito a que tenéis que analizar y contrastar todos los datos y toda la información a través de las diferentes herramientas que os he puesto de ejemplo para que tengáis los mejores resultados posibles dentro del entorno digital. Y os voy a poner también un ejemplo bastante básico, por ejemplo, en desarrollo de lo que es la tecnología, ¿vale? No sé si conocéis la herramienta BuildWith, esto es una herramienta, es una aplicación que nos permite analizar, ¿vale?, la tecnología que utilizan plataformas web de terceros, página web de la competencia, comercio electrónico de la competencia. Pues bien, a través de esta aplicación vais a saber qué tipo de tecnologías utilizan para, por un lado, saber qué tipo de plataforma está utilizando la competencia y saber si la podemos integrar dentro de nuestro proceso estratégico a la hora de implementarlo dentro del ámbito digital, ¿vale? Una parte importante de todo esto porque podemos analizar todo lo que tiene que ver con el ámbito digital de cualquier empresa o de cualquier página web que nosotros queramos. ¿Qué tipo de plataforma de analítica digital tiene? Si están utilizando alguna, si tienen presencia a través de redes sociales y con cuáles, solamente analizando su página web. Y esto es muy importante porque al final este tipo de aplicaciones, que son gratuitas, como ya os digo, nos dan información inicial y bastante importante para saber cómo se están desarrollando a nivel de negocio todo ese tipo de empresas. ¿Qué hacer con las decisiones, ¿vale?, que podamos obtener de este tipo de aplicación a nivel gratuito en base a la tecnología? Pues como ya os comento, a través de la estrategia de marketing digital vamos a tener pues diferentes consideraciones. Por ejemplo, si identificáis que hay una página web de la competencia que está creada con HTML o lenguaje PHP a través de esta herramienta de BuildWith, ¿vale? Podéis identificar que la estrategia de marketing digital que están implementando es a largo plazo, porque lo que están intentando es mejorar el SEO, ¿vale?, con un lenguaje específico de programación, ¿vale? Si lo que quieren entrar dentro del mercado competitivo, pues a lo mejor podemos identificar que están utilizando WordPress. WordPress también tiene plugins y tiene también funcionalidades y recursos y aplicaciones que mejoran también el posicionamiento SEO. Muchísimas de las plataformas web que se están utilizando hoy en día son o están basadas en tecnología de WordPress, están hechas con el CMS de WordPress, ¿vale?, con el gestor de contenido de WordPress. Yo es uno de las mejores plataformas que puedo recomendar, ¿vale?, para hacer cualquier tipo de tanto de lanzamiento a nivel de empresa como de integración de una estrategia de marketing digital, ¿vale? WordPress es bastante competitiva y bastante utilizada en este sentido. Y también podéis identificar si la estrategia de marketing digital de una empresa se basa en la venta directa. Si tú estás utilizando, por ejemplo, plataformas como PrestaShop o plataformas como Magento o plataformas como Drupal, ya vais a saber que están más vinculados a todo lo que es el comercio electrónico a nivel directo, y eso os va a permitir pues tener ese tipo de información. Lo que quiero decir para cerrar, digamos, esta ponencia es que no hace falta tener la mejor tecnología, no hace falta gastarse grandísimos recursos. Lo que hace falta es distinguirse con un valor añadido, tener un factor diferencial. Y para ello sí que nos vamos a tener que aprovechar de la tecnología. Sí que vamos a tener que tener un conocimiento específico de qué podemos utilizar y para qué lo podemos utilizar. Y eso realmente pues mejorará vuestras expectativas a nivel competitivo y a nivel del ámbito online, tanto para el análisis de la competencia, como ya os comento, como para el estudio del marketing del mercado digital, como ya os comento, que podáis hacer con todas estas herramientas que os he ido mencionando y que os he ido mostrando a lo largo de esta sesión. Y en principio, nada más. Si tenéis alguna pregunta, podéis activar los micrófonos y podéis hacerme llegar sin ningún tipo de problema. A ver, vamos a ver el chat.
Vale, me comenta Javier las herramientas que se utilizan para todo, ¿no? Lo que hemos visto, ¿vale? Vale, os voy a ir comentando sobre la marcha, ¿vale? Para hacer herramientas de estudio de keywords y de temas. Herramientas de estudio de keywords. Tenéis Google Keyword Planner. Tenéis Keyword Finder. Totalmente, Manuel. Keyword Finder. Tenéis también Semrush. Tenéis varias, ¿vale? En ese sentido tenéis keyword.io. Son algunas que podéis utilizar. Herramientas para analizar a la competencia. Similar Web la podéis utilizar para analizar la competencia a nivel digital. Herramientas para el estudio del tamaño de la web. Valoración por parte de Google. Y recursos responsive. Tenéis Google Speed Insights. ¿Vale? Son algunas de las herramientas que hemos ido mencionando a lo largo del desarrollo de la sesión. Me comenta Manuel, ¿se puede obtener de algún modo la presentación que sea que tenga un poco más? Sí, al final vais a tener la presentación, no os preocupéis, ¿vale? Se va a subir y se va a compartir a través de la página web de la FOR. Alonso, en Google My Business, cuando tienen más de un centro de trabajo, ¿cómo sería la fórmula para poder posicionar los internet en las diferentes cuentas? Muy fácil, Alonso. A través de Google My Business tú puedes crear diferentes ubicaciones que se llaman. Cada ubicación define la identificación de un negocio de la misma empresa, con lo cual tú vas a poder trabajar a nivel de SEO local las diferentes tiendas, ¿vale? En una misma cuenta de Google My Business. No es necesario que tengáis diferentes cuentas de Google My Business abiertas, es un error, ¿vale? Total. Lo que sí es interesante es que trabajéis una única cuenta de Google My Business y apliquéis ahí diferentes ubicaciones, o sea, de alguna manera integréis ahí diferentes ubicaciones y a partir del desarrollo de todo lo que es la ficha, podáis no solamente integrar, digamos, las tiendas, sino también una cosa importante que os quería comentar, podáis subir contenido actualizado. A Google le interesa que utilicéis Google My Business no solamente para identificar el negocio que estáis llevando a cabo a nivel offline en el online, sino también para actualizar contenido. Es una magnífica herramienta de marketing de contenido, con lo cual a través de ahí vais a poder publicar noticias sobre vuestra empresa, publicar vídeos, publicar fotos. Los mismos clientes van a poder publicar sus fotos y vais a poder vosotros moderarla, vais a poder vosotros administrarla. Vais a poder también, que eso también es una cosa muy importante y quiero que tengáis en cuenta, administrar y gestionar las reseñas, las opiniones, las valoraciones que tienen los clientes con respecto a vuestro negocio, con vuestros productos y servicios. Todo eso lo vais a poder hacer a través de Google My Business. Y yo creo que es una de las grandes olvidadas o uno de los recursos más olvidados y creo que es de las mejores herramientas para que tengáis un posicionamiento lo más fuerte, lo más potente posible. Y sí, lo que os recomiendo sobre todo es el tema de las monitorizaciones, ¿vale? El tema de las fases, la fase inicial y la fase a nivel de seguimiento, sí os recomiendo tener herramientas para ello, ¿vale?
Yo no sé si la mayoría de vosotros en vuestra empresa, página web o comercio electrónico, no sé lo que tenéis, tenéis integrado lo que es el Google Analytics. En la mayoría de las ocasiones, entiendo que sí. Google Analytics es una buena herramienta de analítica digital. Lo único que tenéis que conocer o lo que tenéis que saber es cómo configurarla. Porque Google Analytics casi todas las empresas lo tienen, pero lo que tienen son los datos por defecto y no se dan cuenta de que la misma herramienta se puede configurar para la empresa que sea y para el sector de negocio que sea. En la mayoría de las ocasiones hay ahí, digamos, un vacío de conocimiento y nosotros incluso podemos aplicar filtros para que no se cuantifiquen las visitas, por ejemplo, de nuestra oficina o las visitas de nuestro desarrollador que nos está haciendo los cambios a nivel de técnicos de la página web. Es decir, al final, a través de esa herramienta, nosotros no solamente vamos a poder identificar patrones de comportamiento del usuario final, sino también dónde son los mayores canales online donde se generan mayores puntos de tráfico, qué tipo de calidad tiene la visita a través de los diferentes canales, si tenemos mejor calidad en buscadores que en redes sociales, si tenemos calidad a lo mejor, como ya os digo, en el SEO page porque hemos creado un anuncio en una página web de tercero y nos está llevando tráfico, si realmente ese tráfico es de calidad, se queda mucho tiempo en el sitio, nos compra, nos deja sus datos, etcétera. Es una de las partes también importantes de todo esto, el tema de la analítica digital y el tema del desarrollo de negocio en ese sentido, a nivel como ya digo, de interpretar datos y de evaluar el volumen de información que nos puede generar toda la actividad a nivel digital. No sé si tenéis alguna pregunta más, yo voy aquí a hacer un repasito. Podéis utilizar el micro si queréis, ¿vale? Hacerme una pregunta que estiméis conveniente. También os recomiendo lo que ya os comentaba, ¿no? Os recomiendo el tema de... Fran, ¿me escuchas? Sí. ¿Me escuchas, Fran? Sí. A ver, te quería preguntar, a veces para los autónomos es un poco complicado llevar todo este tema. ¿Podrías darme una estimación aproximada de lo que costaría, o nos costaría, que una empresa profesional nos llevase todo este tema? A ver, os comento. Al final todo lo que estamos viendo son diferentes tipos de servicios, ¿vale? En la mayoría de las ocasiones, las empresas, más bien dicho, las agencias de comunicación o de publicidad online o de todo lo que tiene que ser con el marketing digital, lo que ofrecen son paquetes a nivel tematizado, ¿no? Por servicio. Gestión de redes sociales, gestión de analítica, gestión tal. Yo os recomendaría que huyerais de todo lo que son paquetes a nivel de 150 euros, 200 euros, tal, porque la mayoría de las ocasiones, como bien dice Manuel, hay que tener mucho cuidado, hay mucho intrusismo laboral en este sentido, como en cualquier contexto de negocio, y la verdad es que yo lo que os recomiendo es que la agencia, en este sentido, o el profesional que os va a llevar a cabo todo esto, tenga conocimiento sea especialista en un ámbito en concreto, pero tenga conocimiento de todas las demás áreas. Porque al final el marketing digital es bastante complejo. El marketing digital, tú tienes que tener negocios de posicionamiento SEO, como estoy comentando, tendrías que tener conocimientos de redes sociales y social media marketing, conocimientos de marketing de contenidos, conocimientos a nivel legal, de seguridad, porque como bien sabéis, en la mayoría de las ocasiones lo que se necesita para hacer muchas veces la venta y demás es los contactos de la información que nos puede aportar el cliente, y el cliente tiene que tener una ley de protección de datos lo más actualizada posible y que esté aprobada por el mismo para que con su consentimiento podamos trabajar ese tipo de información. Yo lo primero que tendría en cuenta para identificar a buenos profesionales en este sentido sería meterme en LinkedIn, ver sus perfiles profesionales, ver con quién han trabajado, ver cuáles son también sus características a nivel específica
Y la verdad, os comento, en la mayoría de las ocasiones, yo recomendaría que os fijarais en un asesor o en un digital marketing manager que tenga un conocimiento de todas las áreas. ¿Por qué? Porque en la mayoría de las ocasiones os va a dar, sobre todo a las pymes, una asesoría mucho más específica de lo que necesitáis y a partir de ahí podáis contratar a lo que sea. O sea que el precio va a variar mucho dependiendo de lo que le pidas, me imagino. Correcto. Es que tienes que tener en cuenta, cada proyecto es un mundo, cada proyecto tiene unas necesidades en específico. Y aparte, cada profesional dentro de nuestro sector de negocio tiene una valoración. Entonces, lo que yo os comento, al final, para que os dé seguridad, todo lo que os vayan a compartir en una primera toma de contacto, tú sabes perfectamente si sabes del tema o no sabes del tema. Si os pone ejemplos, si os comparte herramientas, si realmente está actualizado, si con quién ha trabajado, eso os va a ayudar a la hora de tomar la decisión. Sí, sin ningún problema. Los ámbitos más fuertes de lo que es el marketing digital son el SEO, las redes sociales, el desarrollo web, el diseño gráfico y de vídeo, las campañas publicitarias, ya sean a través de cualquier plataforma, ya sean SEM por Google, Google Ads, antiguo Google AdWords, ya sean por Facebook Ads, etcétera, ¿vale? Y el apartado de analítica digital. Yo soy de la opinión de que para hacer cualquier cosa o antes de contratar cualquier cosa, analicéis realmente lo que está pasando con vuestro negocio. Y solamente vais a poder analizar lo que está pasando con vuestro negocio a través de una plataforma de analítica digital. La que menos se despacha es Google Analytics. Pero claro, Google Analytics tenéis que saber interpretarlo. Tenéis que saber interpretar los datos o conocer a alguien que te sepa interpretar los datos. ¿Qué es lo que pasa? Que hay muchísimas empresas y muchísimos particulares que se dedican a vender paquetes de gestión de redes sociales, paquetes 150 euros, 100, 50, y al final lo barato sale caro. Porque a lo mejor te pones a generar contenido a través de las redes sociales, te abren varias redes sociales, pero al final la estrategia al final cae porque no se ha hecho un estudio inicial, ni un estudio de mercado inicial de la empresa, ni un estudio en un momento dado del contenido que realmente interesa, ni un estudio identificado de cómo podemos de alguna manera trabajar mejor a los usuarios ni lo que buscan, etc. Entonces todo eso va a afectar a que vosotros podáis identificar a ese tipo de profesionales que os pueda de alguna manera asesorar fielmente en esto. No sé si tenéis alguna pregunta más. Vale. Entiendo que ya no tenéis ninguna pregunta. Pues nada, muchísimas gracias por haber asistido a este seminario. Espero que os haya interesado el webinar, la información que hemos aportado y demás. Como ya os digo, la información a vuestra disposición a través del portal de la FOE, ¿vale? A través de un correo electrónico y demás, eso ya os comunicará y lo tendrás. Un placer haber estado con vosotros en este webinar, como ya os digo. Espero que vaya muy, muy bien. Y como comentaros que me podéis contactar si lo necesitáis, si tenéis alguna duda o queréis hacer alguna aclaración de manera particular o específica. Tanto a nivel de redes sociales me podéis encontrar en LinkedIn, si ponéis Fran Vázquez, o si ponéis en el mismo Google Fran Vázquez Marketing, ahí tenéis muchísimas referencias sobre mí y me podéis localizar con bastante rapidez. ¿Vale? Pues nada, muchas gracias y espero que tengáis un buen jueves. Venga, un saludo.